con la postura ideológica que ha mantenido desde su creación en adelante, pero también creo que responde a una necesidad y se lo ha hecho también desde la reflexión de la necesidad que en este momento amerita el país. Y en ese sentido ha sido también un planteamiento analizado en consenso con las diferentes bases, organizaciones, y en ese sentido pues la postura del no, fundamentalmente porque a través de esta consulta popular y referéndum también creo que es importante analizar si realmente vale o no la pena, ya que al país le va a costar 60 millones de dólares, eso por un lado, y lo otro es que coincidiendo con muchos análisis de juristas y también con lo que se ha analizado al interno de las organizaciones, es si realmente muchas de las cosas que se han planteado en torno a seguridad, algunas ya se encuentran normadas, y también que existe la vía legislativa, que realmente ahí hagan valer los pactos políticos que se han dado desde el inicio de este gobierno para reformarlo desde otra instancia, sea la legislativa, y también otras decisiones que se pueden tomar desde el ejecutivo. Y una de las cosas fundamentales que se están poniendo en riesgo en este caso es con la pregunta 4 en relación a la intención de enmendar la Constitución y el Código de Trabajo con el contrato a plazo fijo y por horas, en lo cual sí estamos realmente preocupantes, ya que esto, además de ser algo inconstitucional que no debió haber pasado en la Corte Constitucional, pero que además atenta al principio de progresividad de derechos, cuando en su artículo 11, numeral 8, lo prohíbe, ya que los derechos que se encuentran en la Constitución y en los diferentes cuerpos normativos, que además son parte de una lucha histórica, en este caso de los trabajadores, no pueden reducirse o verse amenazados, y en este caso en esta normativa más bien tiene que ser progresiva y de manera paulatina, no como se lo intenta en este momento de reducir esos derechos laborales, ya que al momento de normarse el contrato por horas también se está vulnerando los derechos laborales conquistados, pero además esto sí traería otras vulneraciones, porque a la par habría que pensar qué va a pasar con estos trabajadores que, si bien van a tener acceso al trabajo, este no va a ser un acceso al trabajo en condiciones dignas, ni como lo establece tanto la Constitución y los tratados internacionales, pero además dónde están las plazas de trabajo donde se van a incorporar a esos supuestos nuevos trabajadores. Más bien aquí lo que se está poniendo en riesgo es lo que ya se ha conquistado, porque esto abriría una puerta para la precarización laboral y el trabajo en condiciones que no son realmente dignas para la condición humana. No, pues interesante, muy interesante cómo usted lo expone, pero empecemos por el comienzo que usted dijo, que se va a incurrir en un gasto de 60 millones de dólares. De todas maneras, el hecho está consumado. Solo partamos que el hecho está consumado. Es decir, no es porque usted y yo protestemos, ya vamos a suspender. No, pues estamos a pocos días ya de las elecciones. De modo que ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? En ese punto no, pero creo que siempre es necesario también señalar el por qué realmente no sería una decisión acorde a las necesidades del pueblo ecuatoriano, por un lado, porque si bien se nos exige que poner el hombro, pero ahora con el aumento del IVA al 15%, ahora las decisiones que se toman que en gran medida atentan o afectan a las clases populares, es decir, son medidas antipopulares que realmente sí terminan teniendo un costo para, en este caso, el consumidor final, hablando del tema del IVA o de quienes en este momento nos sentimos afectados por la situación del Ya. país, tanto política, económica como social. Sí, y este país estuviese mejor si de repente las cosas se hicieran por consenso. Es decir, Pachacutic, usted pertenece a Pachacutic, ¿no? El Pachacutic se opone como tal, pero lástima que me va a hacer desviar un poquito del tema, porque es cierto que el IVA afecta
a todo el mundo. Es una cosa increíble, o sea, no hay solo políticos. Bueno, aquí solo el ingeniero Dávila y el licenciado Bravo han aplaudido esto y todos no podemos hacer nada más. Pero el IVA es como es como un vendaval, ¿no? Eso sí afecta a todo el mundo. No hay manera, no hay forma en el mundo que no incida en la economía. No obstante, tampoco es que son grandes cantidades que pueden empobrecerlo a cualquiera. Punto uno. Pero punto dos, esta Pachacuti que se opone al incremento de los combustibles, cuando los combustibles sí solo afectaría a determinadas personas. Si usted tiene su automóvil, pues usted paga la gasolina, el pobre no lo pagaría. Pero Isa dice que no se suba. Y ayer nomás capturaban los militares millares de litros de combustible, que es caro este combustible, no obstante nosotros lo vendemos subsidiado para el narcotráfico, para el contrabando. Entonces, por eso le decía que si en este país hubiese consenso, otra fuera la realidad de este país, ¿no? Fuera más bonito, educar a la gente. El presidente lo hace en el IVA porque cree que determinados productos tienen IVA, los alimentos no tienen IVA, usted va al mercado, no tiene IVA y le hacen en la madre. Cuando si se eliminaran los subsidios del combustible, ahí sí vamos a ver que usted lo va a pagar, porque usted tiene su auto. Usted tiene su auto, lo paga. Señor que vende al frente velas, no tiene auto, no le afecta. Pero la señora que vende velas al frente sí le va a afectar el IVA. Así funciona el mundo. Claro, o sea, digamos que no se trata de oponerse de una manera crítica, pero sí de lo que más bien se exige es que si se va a hacer una focalización, que sea algo responsable, porque más bien se está viendo dentro de la administración del Estado es que se toma con mucha improvisación las decisiones políticas, como ya tenemos la consulta popular, el tema de la focalización de los combustibles que no se ha planteado Pero como... no tan improvisado, porque el presidente en campaña lo dijo, ¿no? Ofreció eso. Y si yo, lo primero que hacer es una consulta. Los pocos días voy con una consulta y la gente votó mayoritariamente por el presidente. Claro, pero quizá más bien en el hecho de la consulta, de las preguntas de la consulta y si realmente ahora consistía, pero como ya lo decíamos, ya es una decisión que está dada, un tema que se ha realizado ahora con el tema de los combustibles, el tema de eliminar subsidios, si bien como usted lo planteaba, pero también la línea de producción sí tiene que ver y está directamente relacionado con el costo del transporte. Si sube el transporte, sube todo y eso hace también que las cosas se encarezcan y el consumidor final termina siendo el Es más que ahí afectado. es un poco más fácil focalizar, es un poco mucho más fácil, ¿no? Más fácil. Ahora con la tecnología es demasiado fácil focalizar los transportes que se ven involucrados en, en las cargas, en el transporte de pasajeros. Es más fácil mantenerles subsidios a ellos. Pero ahora ve usted millares de camionetas, de autos, de SUV, por ejemplo, que funcionan a diésel y que son de ricos. Ahora hay más cantidad de vehículos, camionetas que son de lujo, de transporte personal, pero son de ricos y a ellos se les está subsidiando, les subsidian los pobres. Por eso, precisamente, como le decía, no es que sea que nos oponemos completamente al tema de los subsidios, pero que sí tiene que ser algo focalizado, algo que tiene que ser con mucha responsabilidad y principalmente tratando de no profundizar en el tema que ya estamos viviendo, en el tema de la profundización de la pobreza, de la desigualdad, que eso no termine una vez más afectando a la mayoría de ecuatorianos. En ese sentido es que sí se ha hecho el planteamiento no solo del tema de Leonidas Issa, sino también en el tema de Pachacutic, del movimiento en general, y también creo que sí responde a una necesidad de los ecuatorianos y la preocupación de qué va a pasar en relación a estas decisiones que ya se están planteando como una posible realidad
Y frente a eso también es que el movimiento Pachacuti, en este caso, sí ha tomado como una línea de análisis estos temas que son de relevancia para el país. El problema es que creo que no apoyan ninguna. De hecho, no apoyan ninguna. O sea, es como decir, todo les parece mal. Y ahí ese es el problema a veces, que todo les parece mal. Por ejemplo, el tema laboral, conforme ustedes lo plantean, pues es tenebroso, ¿no? Pero si le damos la vuelta, es lo mejor que puede pasar. Solo voy a poner un dato así, bien sencillito, bien nuestro, ¿no? Aquí, el sindicalismo, el MPD fundamentalmente, que lidera siempre todos los relajos, se oponen a todo. Muy bien, esa misma gente va a los Estados Unidos, huyen de este país porque no hay empleo, porque ellos son los primeros en encargarse de que no haya condiciones favorables. No haya condiciones favorables aquí en el Ecuador, entonces el empresario obviamente no invierte. No invierte porque hay mucho problema, hay mucho relajo. Vaya usted aquí en el municipio nomás, haga un emprendimiento chiquito, pero humilde o grande, que vendría a dar lo mismo. El procedimiento resulta que es el mismo. Usted tiene cerca de 20 requisitos que es imposible cumplirlos. Y es impuestos por todo lado, controles por todo lado, no hay manera de salvarlos. Entonces el empresario que hace, vaya viéndolo proporcionalmente. Primero lo que hace es irse a Catamayo. Se va a Catamayo si es posible y pone ahí algún negocio, huyendo del Cantón Loja. Luego huye de Catamayo y se va a otra provincia central del país, donde hay mejores condiciones de vida, por ejemplo Tungurahua, es para desarrollarse en el plano industrial, el Azuay también, Cuenca, en fin. Entonces van buscando. Luego, como las leyes son para todos, hay leyes que son pues universales en el país, entonces huyen del país y se van a otro país, incluso se van al Perú. Hay mucha inversión en el Perú. ¿Qué es malo? No es malo que hayan inversiones en el Perú, que hayan inversiones en Inglaterra, de ecuatorianos, no es malo, en tanto en cuanto todo sea lícito. Y de allá que vengan. El problema es que de allá no vienen, porque huyen por estas cosas, por estas leyes. Y entonces usted va a ver que estas personas pobres, lo primero que hacen es huir a los Estados Unidos. Y como allá sí se trabaja por horas, allá no está diciendo, dame un nombramiento, yo ya tengo contrato provisional, nombramiento provisional, ahora sí ya tengo derecho a esto, que espero el concurso, que yo tengo maestría, no están diciendo, a nadie le interesa allá un comino, eso. Y entonces se van allá y hay condiciones de vida favorables y empiezan a mandar dinero para acá incluso. Sobra la plata que mandan para acá. Pero en el Ecuador no, porque hay estas trabas, más bien de los políticos que no dejan. Buenos días, hay una persona en la línea, 725-400, le escuchamos, adelante. Doctor Freddy, buenos días. Sobre el tema del trabajo en Estados Unidos, doctor. Acá en la parroquia del Tambo, una parroquia pequeña en población, más o menos 6,000 habitantes. Pero en estos últimos 6 meses, más o menos, calculamos que han salido unas 300 personas del Tambo. Byron, solo una pregunta. ¿Cuántos habitantes dijo que tiene la parroquia? Más o menos 6,000 en toda la parroquia. Más o menos, ¿cuánto? Perdón, es que no lo escucho. 6,000, más o menos 6,000 en toda la parroquia. La parroquia es muy grande en territorio. Claro, tiene más habitantes que todo el cantón Quilanga. ¿Qué tal? Sí, tiene más habitantes que todo el cantón Olmedo. Un poquito más y tiene más habitantes que los dos juntos. Ya, avance, Byron, perdone que lo haya interrumpido. Así. Bueno, entonces, como le decía, doctor Freddy, más o menos han salido de aquí de nuestra parroquia 300, especialmente jóvenes, están en Estados Unidos. Y claro, hay la comunicación con ellos porque algunos son familiares, vecinos, y la situación allá también no está así como la pintan por acá. Y algunos quieren regresar porque hay exceso de personas que han migrado a Estados Unidos, no solamente de Ecuador en este rato está ya a la cabeza de América Latina de la migración, de ahí le sigue Venezuela y así. Pero en todo caso, doctor, la situación sí debería cambiar en nuestro país ya. O sea que al margen de las banderas políticas, doctor, ya creo que los señores que se pelean por el poder político deberían ya tener un poquito más de pena, de humanidad con el pueblo. Porque no puede ser posible, doctor, que
Por ejemplo, a usted no le perdonan el IVA, doctor, ¿no es cierto? O cuando no declara el impuesto a la renta, se le caen ahí mismo y le amenazan que ya le van a clausurar. Sin embargo, es de conocimiento público que los grandes bancos, los grandes empresarios les perdonan los impuestos, los multas y tantas cosas. Entonces, cuando nosotros escuchamos que van a alzar el combustible, porque claro, que esto del contrabando del combustible ha sido de toda la vida, y por aquí hay algunas autoridades de elección popular que fueron los campeones para mandar gas al Perú. Eso también es de conocimiento público. Entonces, nosotros nos preguntamos que si alzan el combustible, sería bueno, pero para que vaya a la obra, doctor, no para tapar huecos fiscales que provocan los evasores de impuestos. Eso es lo que molesta. Entonces, doctor, ya subieron los combustibles. Ahora está a 2.50 el combustible, la gasolina, el diésel subió, el impuesto al IVA, a la clase media, todo ha subido. Pero no se refleja en la obra, no se refleja en medicina, en educación. Entonces nosotros, el pueblo que queremos trabajar, que no somos parte de la burocracia, lo que queremos es mejores oportunidades, pero no las hay. Cuando la señorita o señora de Pachacuti que está ahí hablando del tema que se oponen al alza del combustible, del precio del combustible y todos esos asuntos, el discurso es bonito, pero, cuando llegan a la asamblea, ¿qué hacen, doctor? ¿Qué pasó últimamente con Pachacuti? Todo a favor del gobierno, todo, contradiciéndose en el discurso y en la práctica totalmente. Unidad Popular igual. ¿Qué dijeron en la campaña anterior? Todo. Entonces, ya creo que tenemos que ser más serios. La gente que no vivimos y no esperamos vivir de un empleo, de un puestito público, necesitamos mejores oportunidades para trabajar. Nada más, doctor. Gracias, maestro. No, está bien. Ahí tiene. Bueno, coincido en parte del planteamiento del compañero y en relación a lo que usted manifestaba, si bien son condiciones diferentes en el tema laboral, que si hacemos una relación en Ecuador con lo que ocurre en Estados Unidos, y también aquí ya tenemos un ejemplo con lo que pasó con los contratos ocasionales emergentes, que lo estableció la Ley de Apoyo Humanitario, que establecía el plazo fijo y que realmente más bien se prestó para precarización laboral, y eso es lo que nos preocupa en este momento en relación a la pregunta que le mencionaba inicialmente de la consulta popular en el tema del trabajo. Entonces, en ese sentido, claro, desde el movimiento Pachacutic también hemos sido bastante críticos con lo que ha pasado en los últimos tiempos. Igual se han tomado medidas, desde el movimiento Pachacutic se ha desvinculado ya a estas personas que lamentablemente atentaron contra los principios del movimiento Pachacutic. Como la compañera Rosita salió ya. La que era instructora de la corrupción, la que decía, maestra de la corrupción, la que enseñaba a sus correligionarios, decía, si van a robar, roben bien. Así es. Ella también salió, con ellos, no le pasó absolutamente yo, nada en la asamblea. En la asamblea no le pasó nada. No le pasó nada. Por eso es que mi maestro nunca se equivocaba cuando decía, ellos tuvieron maestros que les enseñaron el arte de robar sin dejar huella. Y yo no sabía que se refería a la Rosita Cerda. Claro, lamentablemente ¿no? Eso es lo que también se ha cuestionado al interno, y también en este momento el movimiento Pachacutic está trabajando desde una línea de la renovación del movimiento y justamente tratando de alguna manera de solucionar estos temas que vienen siendo un problema que arrastra el movimiento Pachacutic. Claro, le veo la bronca de Salvador Quispe con Isa es fuerte. Sí, justamente y Salvador no es cualquier cosa, es un hombre de pelea. Claro, justamente esas cosas son las que se están tratando a lo interno. Entiendo será el movimiento Pachacutic quien tome las decisiones pertinentes para el caso, pero sí hablo de mi experiencia dentro del movimiento. Yo fui candidata por Pachacutic, pero también entiendo que hay cosas que se han cuestionado en su momento, que las hemos cuestionado, decisiones mismas que se han dado en Pachacutic aquí en la provincia de Loja, que han afectado tanto a los principios ideológicos, pero también
al pronunciamiento de la militancia del movimiento Pachacutic, entonces también pues en ese sentido Claro, tomar los respectivos. yo creo que hay que ser serios en el país, como decía Bayro, tratar los temas ya con solidaridad incluso. El problema es que, por ejemplo, vamos a ver dirigentes que salen a los parques a gritar, a oponerse. Todos son empleados públicos. Todos son empleados públicos. Yo quisiera que mis compañeros periodistas me enfoquen a un desempleado o a un trabajador del sector privado que esté haciendo relajo ahí en el parque, ondeando banderas de la libertad o de la vagancia. No, ese es el problema, no hay empleo. El problema es que no hay empleo. Entonces dice, es que nos van a precarizar. ¿Por qué se va a precarizar? Es la primera vez, se habla de contratos por primera vez, que la ley no es retroactiva, no les van a vulnerar a nadie sus derechos. Este país más bien está cargado de derechos. Él contaba más temprano, antes de que usted llegue, contaba la historia de la vida real, porque no es broma, que se veía hace algunos tiempos, y se sigue viendo todavía, las volquetas del Consejo Provincial repletas de trabajadores atrás. Van como 20 o 30. 27 están estudiando en la universidad para abogados. Pero es en serio, pero es en serio, porque ahí están los datos. Al cabo de 4 años, en primer lugar, ya todo el permiso para estudiar. O sea, 4 años tiene que darles el Consejo Provincial autorización para que estudie. Entonces dice, quédate aquí en el taller. Ahí que limpias alguna cosa para que estés esperando, hagas tus deberes y estés esperando de irte a la universidad. Llegan a la universidad, pasan los 4 años, aquí tienes el título de abogado. Muy bien, con el título de abogado enseguida cogen taxi, se van al Consejo Provincial y dicen, tenga la bondad, señor director de talento humano, aquí está mi título, entonces hay que reubicarlos. Hay que reubicarlos y se acabó. Eso es una locura, es demencial eso. Tienen que regularse, tienen que normarse. Entonces usted tiene 27 abogados, hay que saber dónde ponerlos. No hay uno solo que siquiera estudie alguna otra cosita para diferenciarse de los demás. Estudia, hombre, medicina, no, es que es todo el día, no puedo. Es lo más fácil, ¿y para qué? Para ganar más y ya no andar en la volqueta con pico y pala. Pero eso solo es en el sector público. En el sector privado, ¿quieres ser abogado? Pues coge tu título y te vas. Y te vas a buscar a tu consultorio. Pero aquí yo te contraté para técnico de esto y se acabó. Y se acabó, ¿no? Así debe funcionar el mundo. Pues van con todas estas maestrías a Estados Unidos o a donde sea, a Inglaterra, donde sea, a España. Y, me disculpas, pero a mí no me interesa. Excepto pues que sean médicos, por ejemplo, que son carreras científicas que pueden ser útiles en cualquier parte del mundo, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? El médico puede estar en Afganistán, como puede estar en la India, como puede estar en Brasil, donde sea, y él sabe que el corazón es el mismo, que la pierna que se ha quebrado es la misma y que lo puede ayudar. Ese es el problema. Entonces hay demasiados derechos, Laurita, me parece a mí, en este país. Yo creería que sí, en realidad se tiene una constitución garantista que también responde a procesos históricos en los cuales se ha defendido y se ha logrado también em, estatuir derechos, principios, pero que también estos tienen que defenderse. La Constitución, en este caso, en el artículo que mencionaba, realmente eso es algo que ha venido, que se ha luchado a través de los trabajadores y las trabajadoras, y en ese sentido creo que es necesario también como pueblo ecuatoriano que hagamos un análisis profundo, que si bien es necesario, como usted mencionaba, en este momento el desempleo es una de las problemáticas más grandes, y como lo manifestaba también el señor que intervino hace un momento, y lo hablo también desde mi experiencia. Yo también soy de uno de los cantones fronterizos, como es el cantón Espíndola, que también se ha sentido y se ve muy afectado con el tema de la migración joven, tanto a lo interno del país y también quienes han salido en busca de mejores días fuera del país. Y la Claro. verdad son situaciones extremadamente complejas, y lo que le mencionaba es que si bien
tomamos estas medidas, pero ¿dónde están las fuentes de trabajo para que vayan? Ahí está el asunto. Porque si las cosas se mantienen como están, más bien se va a prestar para precarización laboral, va a atentar a la estabilidad laboral y también a otros derechos que han sido conquistados, como la seguridad social, el tema de vacaciones, de prestaciones laborales, lo cual sí viene siendo gravísimo, porque a la par de reducir derechos, también estaría que no se contaría con las fuentes de trabajo suficientes para integrar a los y las trabajadoras. Ya, yo tengo ejemplos a millares surgir. Luego de usted va a entrar probablemente un empresario. Deberíamos preguntarle la historia. Debería contar ya de una vez al aire, que cuente la historia cómo comenzó. Pero no es un emprendimiento, no, o sea, no es solo un emprendimiento, no, es una historia. Es una historia. Pero vienen centenares, no decenas, centenares de empleos que genera esta persona en el sector privado. Y si posiblemente no creó más, es justamente por las leyes. Es justamente por estos requisitos, es justamente por estos tirapiedras, que lo que es peor, ya le digo, solo son empleados públicos, esperando jubilarse para coger un bono de casi $60,000. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Quién le paga ese dinero? ¿Quién le paga ese bono? Puro impuesto. ¿De quién? De los que trabajan afuera. Es una locura esto, eso es demencial. Entonces el tema laboral, por ejemplo, para mí es exactamente todo lo contrario. Es lo más lindo que puede haber esto, y yo por eso, en cambio, todo sí, incluso solo comenzando por eso, es todo sí, justamente porque existe esto que ojalá y alguna vez se flexibilice y haya oportunidades para mucha gente, ¿no? Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Sí, doctor, buenos días. Yo solo quería hacerle una consulta a su entrevistada. ¿Cuántas fuentes de trabajo ha creado ella en su vida? Yo hasta tengo entendido, quiso ser hasta carga del Estado siendo asambleísta. Entonces ella no puede hablar de trabajo, si ella no se enseña que no debe saber qué es conducir un centavo con sacrificio sudor de la frente. Bueno, no necesariamente todo el mundo tiene que crear empleo. Realmente no creo que debería hablar aquí de mi experiencia de vida, ¿no? Yo creo que el esfuerzo, el sacrificio es algo que nos caracteriza a la mayoría de ecuatorianos, y mi vida ha sido así, ¿no? Un tema de mucho esfuerzo y sacrificio, como sean. Y también, es verdad. Realmente también hay experiencias en las que sí hemos podido fomentar justamente estos espacios de trabajo, de cooperación, de solidaridad, y pues tampoco la responsabilidad recae en mí. Yo fui candidata a la Asamblea Nacional no con la intención de un sueldo, ni tampoco con la intención de vivir del Estado. Temas. Sí, tengo dos profesiones, soy ingeniera, soy abogada, y ventajosamente trabajo es algo que Dios nos bendice en el día a día, pero por eso también reconozco que a través del esfuerzo, de la dedicación, uno puede lograr grandes cosas, pero también no podemos desconocer a quienes también están dentro de ese proceso y los límites que se pueden ya sea ampliar o también se pueden reducir desde el Estado, y desde ahí también tiene que venir el análisis, no porque tenga quizá, o sea, conseguido algunos privilegios, es que ya nos vamos a volver indolentes frente a lo que día a día vive el país. El problema a veces es que, por ejemplo, desde el punto de vista orgánico, es decir, partidista, el problema es que si Pachacutic, si ISA, es casi como un alfil del correísmo o de la Revolución Ciudadana. Él casi es un militante de la Revolución Ciudadana, no sé, utiliza, creo, a Pachacutic para disimular, pero en realidad él es una pieza de esta organización, y entonces el asunto es que hay que oponerse a todos los gobiernos, a todo lo que proponga ahí viene el problema. Yo creo que no hay ese cosas razonamiento. digamos, en las que se coincide, otras también en las que se han sido críticos frente a decisiones, pero también el tema de Leonidas Issa, de quienes estén dentro del movimiento Pachacutic. De mi parte fui candidata con el movimiento Pachacutic, coincido en muchas cosas, pero creo que ya será en su momento, si es que se prestan las condiciones de que realmente se pueda tomar una decisión. Esto no es una decisión únicamente electoral. Buenos días.
Buenos días, doctora Ponte. Un cordial saludo para usted y su invitada. Primero la felicito, pues escucho que tiene 2 títulos académicos, qué bueno. Pero no le respondió la pregunta que le planteó usted inicialmente. Si la señora Rosita Cerda continúa o no dentro de Pachacuti, una. Y 2, al no ser ella, entiendo que no es carga burocrática para el Estado y con 2 títulos, ella debe declarar el impuesto a la renta. Que nos cuente cuánto ha declarado del impuesto a la renta. Le agradezco por su gentileza. O sea, como decía Alvarito, ¿cuánto paga de impuestos? Así le dijo a Correa y nunca le contestó. Y era una pregunta fenomenal, fenomenal. Un hombre que había cobrado sueldo sin trabajar. Correa, eso no es una acusación, eso es de la vida real también. Correa cobró, de jovencito, cobró sueldo sin trabajar. No trabajó y cobró sueldo y nunca pagó impuestos. Y lo acusaba Álvaro Noboa de no pagar todos los impuestos. Por eso le digo, servidores públicos, ese es un dilema que hay aquí. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, señor doctor, buenos días a la panelista. Es importante de que la panelista ha sido abogada y también pues preguntarle en qué sitio está ella en defender los derechos y también defender lo que es el dinero llevado y cargado por parte de los ex-correístas, que lógicamente son aliados ellos al correísmo, y preguntarle pues a ella de qué ha hecho anterior o ahora para poder defender la justicia a través de la Fiscalía General del Estado. Ella está a favor de la fiscal, va a defender porque en la Asamblea se escucha de que ya es posible que la llamen a juicio político. Entonces eso debería Pachacuti defender, lo que es correcto para que el pueblo ecuatoriano tengamos seguridad jurídica en el país. Y también decirle a la panelista pues de que ellos siempre han sido aliados con, ya está ahí, pues él es el causante de muchas situaciones en el país, la debacle del asunto de las carreteras, la toma de vías, el perjuicio en Quito que hicieron. Les tomaron cuentas de eso y también le preguntó ella a Isa qué pasó con esa situación del desastre que hizo en Quito y jugar con la economía social del país y del Estado. Eso sería de preguntarle. Eso nomás y muy amable. Buen día. Bueno, algunos planteamientos. Como lo mencionaba inicialmente, el movimiento Pachacutic ha tenido una línea siempre cercana a las posturas de la mayoría de ecuatorianos que en este momento nos sentimos afectados con muchas decisiones que se están tomando, pero creo que también se han tomado los correctivos en relación a quienes de alguna manera han afectado los principios ideológicos del movimiento Pachacutic. Y en relación al tema que preguntaba del pago de impuestos, como abogada en libre ejercicio, todo lo que se factura se paga impuestos como cualquier digamos, somos muy responsables con el tema de impuestos, con el pago de impuestos. Y lo de la Rosita le preguntaba. El tema sí, en efecto, ella, tanto como Guadalupe Llori, Vanegas, todos ellos han sido desvinculados del movimiento Pachacutic justamente por estos temas que las decisiones que tuvieron cercanas al gobierno anterior. Y pues en relación, nosotros... Y se lo van a servir a Salvador, entiendo. Ese tema no se ha conversado. Esto fue una decisión que se tomó en consenso anteriormente, en semanas anteriores, por parte de quienes ¿Por qué se fueron al lado de la Revolución Ciudadana, al lado de Correa, al presidente, al único presidente en la historia republicana del país que humilló y vejó tanto a los indígenas y al mismo Pachacutic, que les quitó la casa? Bueno, les hizo horrores, que los ultrajó, los dejó por todo lado. No estamos haciendo una acusación, entonces estamos describiendo lo que ocurrió en el gobierno del presidente Correa con respecto al indigenado y sobre todo a Pachacutic, los vejámenes que sufrieron. Nunca jamás hubo un gobierno que los haya maltratado así. Y ahora, aliados de la Revolución Ciudadana, es algo que nadie podría entender. Solo lo puede explicar Isa.
Sí, pero no existe ningún pronunciamiento ni ninguna resolución del Pero es movimiento tácito, Pachacuti pero es cercana, tácito. y más bien yo creo que este tema también de estar en contra de, o que se ha tomado la postura del no en esta consulta popular, es porque también se entiende y que se está haciendo bastante reflexivos de que como movimiento Pachacuti o en general como ciudadanía no tenemos, somos nosotros quienes estamos pagando los errores tanto del gobierno de Correa como de los gobiernos que han antecedido, y también en este que no se están tomando las decisiones de manera correcta, y en ese sentido hemos sido profundamente críticos. De mi parte no tengo ninguna cercanía con el correísmo, más bien siempre hemos estado Pero cumplen en bastante cambio las críticos en consignas de relación Isa. a eso. Ese será un tema que se tome en su momento. Como le digo, aquí no se está hablando de un tema electoral, de darse las condiciones y de darse un consenso. Creería que eso ya saldría de las bases del movimiento y de quienes estén cercanos al movimiento. Entiendo que hay algunos acercamientos con sectores políticos, sectores sociales, y pues ahí se tomará la decisión.